Saludo a los ministros en la plataforma con nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 14, la santidad. La santificación bíblica es uno de los aspectos de nuestra salvación. Es uno. Tanto en el sentido objetivo, que es, entre paréntesis, la salvación vista desde el punto de vista divino, y del sentido subjetivo, entre paréntesis, la salvación vista desde el punto de vista humano. Esto es la salvación en la experiencia humana. Santidad y santificación son dos cosas distintas. Santidad es un estado, santificación es un proceso. Santidad es un estado, Dios es santo. Es un estado santo, pero nosotros estamos santificándonos a cada día, que es un proceso. Su definición bíblica en general es, y la santificación así considerada en el sentido objetivo y el subjetivo tiene dos lados. La aplicación general de la santificación es la separación del pecado, del mal, del mundo, de sus prácticas pecaminosas, para el uso de Dios. Ser usado por Dios es ser separado, resgatado, puesto aparte para un determinado fin. Abra su Biblia en Hechos capítulo 27 y el versículo 23. Hechos 27 y el versículo 23. El apóstol Pablo decía: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios del cual yo soy y al cual sirvo. El apóstol Pablo había sido separado, puesto aparte, rescatado para servir a Dios, del cual yo soy, del cual yo estoy y del cual yo sirvo. El sentido de la palabra santificación es puesto aparte, sacado afuera, llamado con propósito definido y con propósito único para servir a Dios. Este es el sentido. El sentido técnico y general de santificar es separar para un determinado fin, separar para un propósito especial, tornar santo, tornar sagrado lo que es usado por Dios. Cuando Dios salvó a usted y Dios perdonó sus pecados, la santidad debe ser la prioridad de tu vida si algún día quieres ver al Señor. La santificación es un proceso, es un desarrollo progresivamente hasta alcanzar la madurez perfecta de Cristo. Nadie verá al Señor sin santidad. Los libros generales sobre la santificación es Levítico, Éxodo, Romanos, 1, 2 Corintios, Efesios, 1 Tesalonicenses y Hebreos. Usted va a encontrar que más de 175 veces en la Escritura los atributos de Dios es santo, santidad, santo, santificarse. En primer lugar, la diferencia entre santidad y santificación. Hay una diferencia, quiero que usted entienda. Hay una diferencia. Santidad es un estado. Usted es santo ahora. Cuando usted fue salvo. Y lo que usted ya sabe, usted es santo. Por eso somos llamados los santos del Señor. Pero la santificación es a la medida de la revelación que Dios trae a tu vida para los pecados y las áreas que Jesucristo no es Señor. Eso es santificación. Lo que usted tiene que cambiar y que Dios le enseña a usted tiene que mejorar y aperfeccionarse hasta el día que sea perfecto. Santidad es un estado, pero la santificación es un proceso. Las dos cosas deben existir en el creyente. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 12 y el versículo 10. Hebreos capítulo 12 y el versículo 10. Y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban a nuestros padres como a ellos les parecía. Mas este Dios, para que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Dios nos corrige, Dios nos exhorta, Dios nos castiga en áreas de nuestra vida que necesitamos cambiar, porque es un proceso la santificación hasta llegarmos a la madurez de Cristo. Si usted nació de nuevo y Cristo vive en su corazón, usted es llamado a la santidad. Al contrario, usted no es salvo. Uno de los nombres y de los atributos de Dios es ser santo. Proverbios capítulo 9 y versículo 10 dice que el temor del Señor es el conocimiento del santo. Él es santo. El temor del Señor es el conocimiento del santo. Abra su Biblia en Isaías 57, 15. Isaías capítulo 57 y el versículo 15. Uno de los atributos de Dios es que Él es santo.
Porque así dice el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Su nombre es santo. Yo habito en altura y la santidad. Yo habito en altura y en la santidad. Uno de los atributos de Dios, de su nombre, es que Él es santo. Juan capítulo 17 y el versículo 11. Juan capítulo 17 y el versículo 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también tú y yo somos uno. Él lo dijo, Padre Santo. Nuestro Dios no es como los dioses paganos. Nuestro Dios es santo. Uno de sus nombres es santo, santidad. Ese es su nombre, su atributo. La santidad es una cualidad de Dios. Levíticos capítulo 11 y el versículo 45. Levítico capítulo 11 y el versículo 45. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto, para seros por Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Si Él es santo, nosotros somos llamados a santidad. Poner aparte, sacar, quitar todo lo que no viene de Dios, para que podamos crecer en el Espíritu y en verdad hasta alcanzar la madurez. Ese es el llamado de la iglesia. Levíticos capítulo 19 y el versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Uno de sus nombres es santo. Él no puede distorsionar. Todo lo que Dios hace es basado en santidad. Su carácter es santo. Él no puede cambiar. Él es incambiable. Él es inmutable. Él no cambia. La Biblia dice que Cristo es ayer, hoy y será para siempre. Él no cambia. Levíticos capítulo 20 y el versículo 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. Y guardaréis mis estatutos para poner por obra, yo Jehová, que os santifico. Os santifico. El versículo 26 del capítulo 20. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Mira bien esto. Y yo os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos. Oh, gloria. Usted y yo no somos igual al mundo. Tú y yo fuimos separados, puestos aparte, con un propósito específico para sermos santos, porque somos de Él, y por Él, y para Él. Así que no más vivimos nosotros. La cualidad de Dios es santo. Santidad. Dios es glorioso en santidad. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 15 y el versículo 11. Dios es glorioso en santidad. Éxodo capítulo 15 y el versículo 11. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Gloria a God. Dios es magnífico en santidad. No puede haber un deseo en el corazón del creyente, un deseo en el corazón del hombre y de la mujer de Dios, contrario a la santidad. Al contrario, no puede amar a Cristo. Yo pregunté en Italia una vez cuántos amaban al Señor en Milán. Todos levantaron sus manos. Y yo le dije, ¿cuántos de ustedes guardan los mandamientos del Señor? La mayoría de ellos bajaron sus manos. Entonces yo dije a ellos, sois mentirosos, porque la Biblia dice, el que me ama a mí, guardará mis mandamientos. Usted no puede amar a alguien y ser infiel a alguien que usted ama. Si usted ama a Dios, usted debe buscar a perfeccionarse en la santidad y desarrollar una madurez hasta que el día sea perfecto. Al contrario, usted no estará guardando los estatutos del Señor. La santidad de Dios es absoluta en todos los sentidos, y los hombres más santos se compararon en ella. Isaías 6:5, Daniel 10, 7 y 9, cuando él tuvo la visión en el río Quebar, él cayó sobre sí, porque él vio la visión de la gloria de Dios, y él cayó. Job 42, 5, 6, mis ojos, antes mis oídos oyeron hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven, y yo me humillo en la ceniza y en el polvo. Él vio la gloria de Dios. Ezequiel 1, 27, 28, y el aspecto de él era como jaspe,
como piedras preciosas, y entró la gloria de Dios en la casa del Señor, y yo caí sobre mi rostro, la gloria de Dios. Si Dios descendiera con su santidad en este lugar, nos consumiría a nosotros. Él es glorioso en santidad, glorioso en santidad. Jamás nadie le pudo ver, nadie. Cuando Moisés quiso ver la gloria de Dios, Dios dijo, tú no puedes ver mi rostro, pero yo voy a pasar. Y cuando la gloria de Dios pasó sobre la roca, Dios puso a Moisés adentro de la roca, y él vio las espaldas de Dios. Él no vio a las espaldas de Dios, porque Dios no tiene espaldas, Dios es un espíritu. Lo que él vio fue a las espaldas de Cristo. Él vio Cristo, él vio Jesús. Entonces, en orden para llegar a ver Dios algún día en su gloria, tenemos que meternos en la roca, y la roca es Cristo. En orden de que algún día vamos a ver a Cristo, a Dios, face a face, cara a cara, es primero, a través de la salvación en Cristo, meternos en la roca primero, para después ver la gloria de Dios. Porque Dios jamás ha sido visto por los hombres. Juan, Apocalipsis 1:17, la Biblia dice que cuando Dios puso la mano sobre él cayó. Porque él vio la gloria y la santidad de Cristo glorificado. Sus ojos eran como llamas de fuego, su boca salía una espada de 2 filos. Tenía un cinto en su pecho, 7 estrellas en su mano derecha. Su rostro brillaba como el sol. Sus cabellos eran blancos como la nieve. Al verle caí como muerto. Él vio la gloria de Dios. Por eso es que algún día, cuando vamos a vivir y habitar con Dios, cuando vamos a entrar en su gloria y en su poder, solamente a través de Cristo lo podemos hacer algún día. Cuando un día está para llover y hay truenos y hay relámpagos, y usted dice, Dios está enojado, y los cielos empiezan a temblar. ¿Cómo podemos nosotros llegar delante de un Dios santo, poderoso y glorioso? ¿Cómo podemos llegar delante de Él si hay pecados en nuestra vida? Es imposible. Santificación. Santificación. Nadie jamás puede llegar a ver a Dios a no ser con una vida limpia y una vida recta. Nadie jamás podrá llegar delante de Dios sin que su vida está absolutamente en control del Espíritu de Dios. ¿Por qué la santificación? En primer lugar, abre su Biblia, 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Por qué la santificación? Porque es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 3. Hoy ustedes van a trabajar bastante. ¿Por qué la santificación? Porque es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta es la voluntad de Dios. Dios se preocupó con nuestra santificación aún antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1 y el versículo 4. Según nos escogió en Él, Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. Oh, gloria. Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para sermos santos, irreprensibles y sin manchas. Dios nos escogió, pero ni todos quieren ser santos, irreprensibles y sin manchas. Segundo lugar, ¿por qué la santificación? Porque Jesús murió por ella. Hebreos capítulo 13 y el versículo 2. Hebreos capítulo 13 y el versículo 2. ¿Por qué es que necesitamos de la santificación? Porque Jesús murió por ella. Hebreos capítulo 13 y el versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, por su propia sangre, murió fuera de las puertas. Jesucristo murió por tu santificación. Jesucristo pagó el precio en la cruz para que tu vida fuese santa e irreprensible. La santificación no es una opción, Él no pide, Él demanda. La santificación no es una opción, sí o no, es un requisito y un mandamiento para usted llegar a ver a Dios. Él murió por ella. Juan capítulo 17 y el versículo 19. Juan capítulo 17 y el versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo,
para que también ellos sean santificados en verdad. Yo me santifico a mí mismo, yo muero para mí mismo hasta llegar en la cruz para que ellos sean santificados en verdad. Cristo pagó un gran precio por tu santidad. Él pagó un gran precio por tu santificación. Debes glorificar a Cristo en tu cuerpo, mente, alma y espíritu, sabiendo que usted ya no más pertenece a usted, pero pertenece a Él. Tercer lugar, ¿por qué la santificación? Porque sin la santificación no hay salvación. Segundo Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. Segundo Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 13. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Mire bien, Dios escogió a usted para heredar la vida eterna a través de la santificación, de nada más. En el original griego es dia, que es igual a escoger a través de dia. Él escogió para que usted fuese salvo a través de dia, en el griego, de la santificación, nada más, sin la cual nadie verá el Señor. Nadie jamás podrá llegar delante de Dios sin ser santo. En el original griego es dia, que nos escogió a través de la santificación. Cuarto lugar, ¿por qué la santificación? Porque Dios nos llamó para esto. Primero Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 7. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino nos llamó Dios a la santificación. Usted es llamado a la santificación. En el original griego es ark. Ark es para la santificación en todo, cuerpo, alma y espíritu. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 2. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesús en cualquier lugar, Señor nuestro y de ellos. Mire bien, llamados santos. En el original griego es arat. Arat es ser llamado santos en un estado, pero arat, santos en un proceso, en un desarrollo, hasta alcanzar la madurez en Cristo. Romanos capítulo 1 y el versículo 7. Romanos capítulo 1 y el versículo 7. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos. Llamados santos. El griego ara, para ser llamados santos. Santo en una santidad, en un estado, y santificación en un proceso. Cuando Dios se denomina a la iglesia, Él le dice, mi iglesia santa. Iglesia, el cuerpo de Cristo, no las paredes, la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros, tú y yo, la iglesia. Llamados santos, ara. ¿Por qué la santificación? En quinto lugar, porque una congregación cristiana debe ser una asamblea de santos. Habla tu Biblia, Salmo 89, Salmo 89, versículos 5 y 7. Salmo 89, versículos 5 y 7. Y celebrarán los cielos tu maravilla, oh Jehová, y tu verdad en la congregación de los santos. Congregación de los santos. Del versículo 7. Dios, terrible en la grande congregación de los santos, y formidable sobre todos aquellos que están alrededor suyo. La iglesia es santa. Es santa porque Cristo murió por ella. Es santa porque costó su sacrificio en la cruz. Es santa porque fue comprado con su sangre, con su cuerpo, con su sacrificio. Es santa porque Él pagó el precio por ella. Por eso es santa. Sexto lugar, ¿por qué la santificación? Porque debe ser el anhelo constante de todo creyente. Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sexto lugar, ¿por qué la santificación? Porque Dios abomina la mezcla, el opuesto a la santificación. Deuteronomio 22:9. Deuteronomio capítulo 22 y el versículo 9. No sembrarás tu viña de varias semillas. Mire bien, tu viña,
no sembrarás tu viña de varias semillas, porque no se deprave la plenitud de la semilla que sembraste y el fruto de la viña. El versículo 11, no te vestirás de mistura, de lana y lino juntamente. Lana en la palabra de Dios quiere decir el esfuerzo propio. El sumo sacerdote no podía entrar en el Santo de los Santos con una vestimenta de lana porque iba a sudar y un olor desagradable sobre el Señor. Él debería vestir lino. Lana es el esfuerzo propio. Usted se esfuerza por tu esfuerzo propio. Pero el lino es considerado en las Escrituras la santidad de Dios. Juan vio y todos estaban vestidos de lino y de blanco y tenían palmas en sus manos. Dios abomina la mezcla. No se puede vivir con Cristo y vivir en el mundo. Es imposible. Nadie puede servir a dos señores, porque lo vas a agradar a uno y vas a aborrecer el otro. Vas a aborrecer a uno y vas a agradar al otro. 2 Corintios capítulo 6 y el versículo 17. 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. Por lo cual dice el Señor, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Apartaos. Por eso Él dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Apartaos. Los que llevéis los vasos del Señor, apartaos. Porque Él abomina la mezcla. Porque la santificación en octavo lugar, quien quiera andar y vivir con Dios necesita ser santo. Isaías 6:3, la Biblia dice que Isaías vio a Dios. En el año que murió el rey Uzías, él vio a Dios. Y los querubines y los serafines cantaban y decían, Kadosh, Kadosh, Kadosh. El hebreo para santo. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Santo. Nadie puede llegar delante de Él y aproximarse de su tabernáculo así. Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte del Señor? El que tiene manos limpias y un corazón puro. Salmo 24, 3 y 4. Vamos a leer para que usted vea. Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. ¿Quién habitará en el monte del Señor? El monte del Señor es santo. Todo lo que usted hace tiene que ser basado en la santidad de Dios. Todas tus acciones, tus pensamientos, tus palabras, tus intenciones están en la balanza de la santidad. Dios pesa a usted. Y Él pesa en nuestras intenciones. Nadie podrá andar con Dios permaneciendo y gustando del pecado. En el tabernáculo había separaciones. La corte de las mujeres, la corte de los hombres, el lugar santo, donde se preparaban los sacrificios, el lugar santísimo, el santo de los santos. Y entre el santo y el santo de los santos tenía un sign, un letrero que decía, keep off, keep out, manténgase a distancia, no pase al otro lado, porque nadie podía pasar. En el Antiguo Testamento, cuando David fue a buscar el arca que estaba con los filisteos, con los levitas, los bueyes escorregaron y el arca fue a caer y Uzías puso su mano y Dios lo mató. Él intentó hacer un bien en parar que el arca pudiera caer y Dios lo mató porque nadie la podía tocar, solo los levitas. Solo los levitas. Nosotros no estamos en posición ninguna de agradar a Dios y hacer cualquier cosa que Él no nos ha pedido para hacer. Él podía haber dicho Uzías, pare con tu mano, pero Él no pidió para Él parar con su mano. Dios es terrible en santidad. Cuando yo estudié en Tel Aviv, el Yeshiva, la ley, el Torah, en hebreo, los 5 libros de Moisés, los peros suyos se paran, porque Dios es igual. Dios no cambió, el hombre cambió. Dios no cambia. Él es igual, solamente que ahora no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia. Y Él no nos mira bajo la ley, pero bajo la sangre de Cristo. Por eso estamos aquí. Si estuviéramos en la ley, ninguno de nosotros estaríamos aquí.
Él es un Dios terrible, terrible.